Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Y bueno, en esta fría tarde de súper invernal que estamos viviendo aquí en Concepción y en nuestra vecina región del Ñuble, quería agradecerles por la invitación de poder participar en este seminario birregional organizado por la Universidad del Biobío y la Universidad Católica de la Santísima Concepción para poder compartir algunos aspectos del coronavirus. Ah, ¿qué pasó aquí? No, no, ya. Muy buenas tardes, muchas gracias por la presentación y quisiera agradecer en primer lugar a la organización de estos seminarios birregionales por permitirme la oportunidad de compartir este conversatorio con las regiones del Biobío y Ñuble en esta fría tarde de invierno, ¿no es cierto? Típica tarde lluviosa en Concepción y también en la región de Ñuble. Eh, Bueno, en este conversatorio, a mí más que compartir mucha información, que por lo demás está disponible a través de los diferentes medios de comunicación que hoy día nos permiten conocer todos los adelantos que van surgiendo casi en forma instantánea, de manera que todos estamos muy bien informados acerca del coronavirus y muchos adelantos que se están produciendo casi en tiempo real. Así que más que eso, a mí me gustaría compartir mi visión y mi experiencia respecto a lo que me ha tocado vivir del coronavirus desde mi perspectiva, que es una perspectiva de biólogo molecular, de profesor de bioquímica, de investigador, pero también ahora últimamente desde el punto de vista del diagnóstico del coronavirus, que me ha tocado participar a través de las redes de laboratorios universitarios que hacemos apoyo al servicio de salud para descomprimir, ¿no es cierto?, todo lo que es la demanda por exámenes de COVID-19. De manera que en esta diapositiva trato de reflejar eso, de que en nuestra sociedad, a todos en este tiempo de crisis nos ha tocado volvernos de alguna u otra manera expertos en coronavirus y poder desde nuestras propias áreas disciplinares poder mirar al coronavirus y ver de qué manera podemos contribuir a solucionar en distintos aspectos la pandemia, no solamente desde el punto de vista científico, de salud, ¿no es cierto?, sino de todas las aristas que este problema reviste para nuestra sociedad, cada uno puede aportar desde su mirada profesional. Así que eso es lo que trato de representar en esta figura y que es lo que voy a tratar de transmitir en este conversatorio, una mirada desde el punto de vista de la ciencia, pero, ¿no es cierto?, mostrándonos que el coronavirus, si bien es un virus muy peligroso, es un virus que debemos tenerle mucho respeto, pero no miedo. Debemos mirar esta situación con optimismo, de que en algún momento cercano, bueno, no sé tan cercano, ¿no?, pero en un momento esta situación va a ser parte de nuestro pasado si hacemos las cosas bien, si nos cuidamos y seguimos las recomendaciones que nuestras autoridades y el mundo científico nos está proponiendo. Pero antes de, digamos, de ir con la parte reflexiva, me gustaría primero darles alguna información básica o recordarles alguna información que ha sido profusamente vista a través de los medios de comunicación, como por ejemplo, ¿qué es el coronavirus? ¿De dónde sale? ¿Cuál es su origen? Bueno, lo que se conoce hasta ahora es que el coronavirus es una enfermedad de tipo zoonótica. Y esa enfermedad, ¿no es cierto?, está provocada por un virus de la familia de los coronavirus, y ese virus se llama SARS-CoV-2. Ahora, yo antes de la pandemia, hace 4 meses atrás, no sabía para mí que los coronavirus causaban simplemente un resfriado común, una infección respiratoria. Pero, ¿no es cierto?, en este tiempo todos nos hemos informado de que en realidad el coronavirus es una familia bien amplia de virus que afectan a distintas especies de animales, y en cuanto a humanos existen 8 virus que infectan a humanos. Y en esta familia hay algunos, como en toda familia, hay algunos hermanos que son un poquito más pesados que otros, que son los que yo encerré en rojo.
y son aquellas especies de coronavirus que nos provocan una infección respiratoria mucho más grave. ¿Ya? De ahí su nombre, el síndrome respiratorio agudo severo, que son las siglas que reflejan el SARS. Entonces, de estos coronavirus de mayor patogenicidad se conocen tres. Y ambos, los tres, han surgido como una enfermedad zoonótica que inicialmente se produjo en los murciélagos. Posteriormente, este virus se traspasó a diferentes animales. En el caso del SARS-CoV-2, primero se traspasó a un animal que nosotros no lo conocemos mucho, que es la civeta, una especie de felino. Y fíjense que se había producido esto por el consumo del café de civeta. ¿Qué es lo que es este café de civeta? Fíjense que es un producto gourmet, que no lo conocía, muy apetecido en los mercados orientales, pero también en Europa, que se produce por paso por el tracto gastrointestinal de la civeta y posteriormente de las excretas las deposiciones de la civeta, ¿no es cierto?, se obtiene ese café, ese producto gourmet. Entonces, de esa manera se habría producido, ¿no es cierto?, la zoonosis desde la civeta hacia el humano para producir el SARS-CoV-2. Esto, ¿no es cierto?, provocó una epidemia en China en el año 2003 con una altísima tasa de mortalidad del 10%. Algo similar pasó con el MERS-CoV-2, eso en el año 2012 en Arabia Saudita, que provocó una mortalidad incluso mayor en ese episodio de epidemia en el Medio Oriente. Y esto se había producido por el traspaso a través de camellos hacia los humanos. Y finalmente tenemos lo que conocemos ahora, que es el último coronavirus que se ha desarrollado, la zoonosis, que ocurrió ustedes conocen, en la provincia de Wuhan, China, ahora a finales del 2019. Y se había producido por, ¿no es cierto?, el traspaso del virus desde el pangolino, un animalito muy curioso que es bastante desconocido para nosotros, pero que en el Oriente es muy valorado por su carne, como un producto gourmet también. Y fíjense que entonces el coronavirus no es algo nuevo, sino que ya hay bastantes antecedentes previos de otras infecciones por coronavirus que nos habían causado epidemias, pero ninguna de ellas había sido de tanta infectividad, tan diseminada como en el caso del COVID-19 que está provocando la pandemia actual. Otra cosa interesante de observar aquí es que los estudios que se han hecho ahora, que todavía son muy preliminares, nos indican que el coronavirus COVID-19 no se caracteriza por tener una mortalidad especialmente elevada. Distintos estudios han visto que hasta el momento la mortalidad la calculan en máximo un 5%, que es incluso menor a la de los otros coronavirus. Por lo tanto, este coronavirus no se caracteriza por ser una enfermedad excesivamente mortal, pero sí es una enfermedad, y ahí está su arma. Lo que es más preocupante de él es que es excesivamente contagiosa. Por ejemplo, en este estudio que se publicó, uno de los primeros en China, con un número bien importante de participantes, fíjense que la tasa de mortalidad general era de 2,3%. ¿Verdad? Habían otros estudios después que daban cifras mayores y menores, pero esto no es tan sencillo de calcular y se necesitan estudios bien fundados para poder establecer bien la tasa de mortalidad. Pero fíjense que algo que coincide en todos los estudios y que nosotros lo vemos en la realidad, ¿no es cierto?, diaria, es que la tasa de mortalidad va aumentando progresivamente a medida que aumentamos las edades, llegando, ¿no es cierto?, hasta 14,8 años en las personas mayores de 80 años. Se pega un salto muy grande, ¿no es cierto?, cuando pasamos de las personas sobre 60 a 70 a 80 años, llegando a una tasa de prácticamente 15%. En cuanto a los casos de severidad, ¿no es cierto?, el coronavirus, fíjense que la mayoría de las personas, un 81%, cursa con un estado de severidad muy bajo, leve, ¿no es cierto? Un 13,8% tiene una presentación más bien severa de la enfermedad, un 5% una presentación que es crítica, requiriendo de internación en las unidades de cuidados intensivos, y, ¿no es cierto?, nos damos cuenta con estos datos que el coronavirus tiene una alta tasa de infectividad, pero no todos, ¿no es cierto?, vamos a
tener una enfermedad que va a ser mortal, sino que va a haber un grupo específico que es un grupo de riesgo, que son los mayores de 80 años, para los cuales va a haber, ¿no es cierto?, una especial preocupación porque pueden desarrollar la enfermedad, ¿no es cierto?, de mayor severidad. De manera que una pregunta que surge inmediatamente es por qué ciertos grupos de personas, entre ellos los adultos mayores, pero también otros grupos de riesgo como la gente con enfermedades metabólicas, son personas que tienen mayor predisposición a tener una enfermedad de coronavirus más severa. Y eso, ¿no es cierto?, nos lo responde lo que es el mecanismo patogénico de la enfermedad. Bien, pero ¿qué características básicas estructurales tiene el coronavirus? Ustedes habrán visto en todos los medios esta representación, este esquema del coronavirus que nos muestra cómo su estructura. Y tenemos lo más característico del coronavirus, que es que tiene una forma de corona, y de ahí su nombre, ¿no es cierto?, con estas espículas o espinas, ¿no es cierto?, que en inglés se les llama las spike, que están formadas por una proteína spike, ya que tiene mucha importancia en la infectividad del coronavirus, ya que es la que se asocia al receptor de coronavirus en el tracto respiratorio, es decir, en la puerta de entrada para la infección del virus. Otras proteínas que se encuentran estructurando el virus son la proteína de membrana, la proteína de la envoltura y la proteína de la nucleocápside, que son unas proteínas que se asocian para ayudar a enrollar el material genético del coronavirus, que es un ARN. Además, por supuesto, el coronavirus tiene bastantes lípidos que estructuran su envoltura nuclear, además de las proteínas. Como mencioné, el material genético del coronavirus es un ARN. Es un ARN monohebra, y se dice que es un ARN positivo, es decir, de que directamente a partir de él, sin necesidad de una retrotranscripción o copia en una molécula de ADN, es capaz inmediatamente de ser molde para la síntesis de sus proteínas respectivas. Eso significa que sea un virus de cadena positiva. Y, ¿no es cierto?, debido a que es su material genético un ADN, a diferencia de nosotros que tenemos en nuestras células como material genético un ADN, es imposible de que la maquinaria de la célula sea capaz de replicar al virus, de manera que el virus tiene una enzima especial, que es una ARN polimerasa, que puede actuar usando como molde ARN, que es capaz de hacer múltiples copias del virus. No una, no dos, sino miles por cada célula que es infectada. Y, ¿no es cierto?, esto va a permitir hacer múltiples copias del virus. Pero antes, ¿no es cierto?, se necesitan hacer todas estas proteínas estructurales y otras proteínas más que cuenta el virus a través de la traducción del material genético viral. Todo este proceso ocurre dentro de la célula, pero con toda la maquinaria, aprovechándose este virus de la maquinaria de traducción que tiene la célula huésped de nosotros. Todos los ribosomas, ¿no es cierto?, ARNs de transferencia, factores de iniciación de la traducción, todo se aprovecha este virus, ¿no es cierto?, aprovechador. Y nos permite, ¿no es cierto?, entonces al virus ir sintetizando todas las proteínas que ya les mencioné de la envoltura, y, ¿no es cierto?, que estructuran el virus, pero además otras proteínas importantes, como la que acabo de mencionar, la polimerasa, que está codificada por el gen ORF1A. De especial importancia en el genoma del virus es una región que presenta mayor tasa de mutación, que es el dominio de unión al receptor, que se encuentra en la proteína S. Resulta que esta polimerasa viral, fíjense que tiene una capacidad de ir copiando el ARN viral, pero suele equivocarse mucho más que lo que hacen nuestras polimerasas para duplicar nuestro material genético. Es decir, en forma aleatoria, espontánea, va generando a lo largo del material genético, cuando lo va copiando, diferentes mutaciones, entre comillas, errores que hace el virus en la copia. Y eso se ve incrementado justamente en esta región del gen S, y, ¿no es cierto?, para nuestra desgracia, justamente surgió, dado esa hipermutación que tienen esta tendencia a la mutación que tiene esta región, permitió de que se formara una región del virus, ¿no es cierto?, una variante del virus que
tiene una elevada tasa de unión, una unión muy fuerte con el receptor humano. Y eso aumentó considerablemente lo que era la capacidad infectiva del virus. De manera que esa sería una de las principales armas potentes que tiene el coronavirus para provocar, ¿no es cierto?, esta pandemia, que es, ¿no es cierto?, una elevada tasa de unión a el receptor del coronavirus. ¿Bien? Esa mutación, ¿no es cierto?, que está en el dominio de unión al receptor en el coronavirus, se especuló en algún tiempo a través de los medios, bien profusamente, de que podría haber surgido como eh, una modificación hecha en el laboratorio a propósito, con fines, ¿no es cierto?, eh, digamos, fines negativos, súper negativos a nivel mundial. Sin embargo, un estudio que se publicó hace poquito en Nature, una revista que ustedes conocen, muy importante, que tiene una, ¿no es cierto?, todo lo que se va publicando hoy está revisado por pares con la máxima exigencia, por lo tanto, si lo dice Nature, hay que creerlo. Publicó este estudio de que se descartaba la posibilidad de que este virus, tal como lo destaco acá en rojo, que este virus pueda haber sido construido, ¿no es cierto?, en el laboratorio en forma intencionada, como un virus manipulado para aumentar su infectividad. De manera que esto a mí me dejó, ¿no es cierto?, mucho más tranquilo, porque de hecho yo estaba muy preocupado por esto, porque durante mi investigación postdoctoral precisamente yo trabajé haciendo mutación sitio dirigida, el mismo proceso que podría llegar a producir, ¿no es cierto?, mutaciones en un material genético cualquiera. Yo obviamente no lo hice para un virus, pero lo hice para estudiar la función de proteínas transportadoras de ácido ascórbico, y para poder estudiar si esas mutaciones tenían algún efecto sobre la funcionalidad de esas proteínas. De manera que para mí era súper claro que cualquier persona en el mundo con algún grado de financiamiento y con, obviamente, con formación en biología molecular, iba a poder hacer esto. De manera que era una posibilidad latente. Sin embargo, gracias a Dios esto fue, ¿no es cierto?, descartado con este estudio. Bueno, para ir entendiendo cómo, por ejemplo, el virus puede afectar a cierto grupo de riesgo más que a otros, ¿no es cierto?, tenemos que tener claro cómo es la patogenia del virus. Y esto ha sido entendido previamente en estudios que se han hecho para los otros virus de alta patogenicidad que tienen la familia del coronavirus, el SARS-CoV-1 y el MERS. De manera que se piensa que para el caso del COVID debería ser un proceso patológico similar, que es lo que se revisó en esta revisión del Nature Reviews Immunology, que les voy a comentar, ¿no es cierto? Como les comenté, el coronavirus, a través de su proteína S, es capaz de unirse al receptor. Y fíjense que el receptor no es nada menos que una proteína bastante conocida para nosotros, que es la enzima convertidora de angiotensina, que se encuentra unida a la membrana de las vías respiratorias. Luego de la unión, fíjense que para que se produzca la endocitosis mediada por receptor, existe una proteína, una proteasa de transmembrana, también unida a la membrana, y que corta al receptor, y eso, ¿no es cierto?, es un paso que permite la internalización y endocitosis del virus. Dentro del virus, el virus comienza haciendo replicación viral a través de su enzima polimerasa especial, produciendo muchas copias del ARN viral. Simultáneamente se comienzan a sintetizar directamente las proteínas virales, y estas proteínas virales finalmente terminan ensamblando los viriones, las partículas infectivas, ¿no es cierto?, dentro de las células. Posteriormente la célula sufre un proceso de piroptosis, que es una muerte celular programada debido al aumento, ¿no es cierto?, de la cantidad de virus al interior de la célula, y eso, ¿no es cierto?, provoca la liberación de las partículas infectivas al resto del organismo, pero además fíjense que provoca liberación de muchas moléculas que están al interior de la célula y que son expuestas al líquido extracelular. Y en el organismo eso es reconocido, la presencia, por ejemplo, de fragmentos de ADN, de nucleótidos, del ARN viral, de oligómeros, y se reconocen como un efecto del daño que está provocando el virus, y esto va provocando efectos sistémicos.
¿Quién es capaz de reconocer este tipo de daños? Son, por ejemplo, los macrófagos alveolares que se encuentran en el tejido respiratorio, las vías aéreas, ¿no es cierto? Y ellos son capaces de censar, ¿no es cierto?, el daño celular, y en respuesta a ello secretan una serie de mediadores inflamatorios, algunos de ellos que tienen propiedades quimiotácticas, es decir, permiten la atracción de diferentes células del sistema inmunológico, linfocitos T, monocitos, macrófagos, los cuales van a infiltrar el tejido respiratorio y, ¿no es cierto?, van a ayudar a resolver la infección, liberando, por ejemplo, entre otras cosas, el interferón gamma, que es una molécula que permite ir haciendo disminución del grado de infección y propagación del virus. Si hay una respuesta inmune exitosa, como ocurre en la mayoría de las personas, lo que ocurre es que los macrófagos que infiltraron van a montar una respuesta inmune, las células B, por ejemplo, van a empezar a liberar anticuerpos que van a neutralizar al coronavirus e impedir su propagación. También vamos a tener una respuesta inmune celular mediada por los linfocitos T citotóxicos, los cuales van a atacar, ¿no es cierto?, las células infectadas con granzimas y moléculas que van a terminar matando a las células infectadas para evitar que se replique el virus. Y de esa manera vamos a tener de que el virus va a ser eliminado del organismo y, ¿no es cierto?, vamos a tener una mínima inflamación y daño en el tejido de las vías respiratorias. Sin embargo, en algunas personas se da una respuesta inmune exagerada y que no es funcional, y que termina, ¿no es cierto?, haciendo de que se produzca más daño que solución. Entonces, en esta respuesta inmune, fíjense que se libera una cantidad excesiva de citoquinas inflamatorias, produciendo lo que se llama la tormenta de citoquinas. Esto, además, no solamente tiene efectos en el mismo tejido del pulmón, ¿no es cierto?, llamando a más células inflamatorias, produciendo mayor cantidad de citoquina inflamatoria en un proceso de un loop positivo, ¿no es cierto?, sino que además esto va a tener efectos sistémicos y van a producir, por ejemplo, una inflamación generalizada y finalmente la persona va a tener un daño multiorgánico. Y bueno, toda la respuesta inmune entonces que se va a producir en estas personas van a ser una respuesta inmune que no va a ser efectiva. Por ejemplo, se van a producir ciertos anticuerpos, pero estos anticuerpos no van a tener la capacidad de neutralizar al coronavirus, incluso más podrían ser anticuerpos que causen un mayor grado de inflamación. Conociendo todos estos detalles de la patogenia del coronavirus, entonces es que ya se están diseñando muchas estrategias farmacológicas para poder detener el coronavirus. Por ejemplo, hay estudios clínicos que están tratando de utilizar moléculas que bloquean la acción de la proteasa que media la endocitosis del coronavirus, de manera que si no está funcionando eso impediría de que el coronavirus pudiera infectar a nuestras células. Se están usando estudios para poder utilizar anticuerpos bloqueantes que neutralizan la entrada del coronavirus. Se están realizando muchos estudios clínicos para usar tratamientos para antiinflamatorios potentes, ¿no es cierto?, que son capaces de neutralizar la tormenta de citoquinas, y, ¿no es cierto?, también utilizar diferentes vacunas también que hay en desarrollo actualmente para curar a la persona de la infección por coronavirus. Solamente a modo de evidencia, en la página, ¿no es cierto?, del Clinical Trials del NIH, se ve que hay muchos Clinical Trials que están actualmente siendo desarrollados, por ejemplo, algunos para tratar de bloquear la infectividad del virus, otros para reducir el grado de inflamación en las personas infectadas con coronavirus, y también por lo menos hay más de 10
me atrevería a decir, más de 10 clinical trials para vacunas contra coronavirus, de manera que se están haciendo muchos esfuerzos que yo creo que en un mediano plazo, sobre un año por supuesto, como mínimo, van a tener buenas noticias para poder tratar al coronavirus en forma efectiva. Y a esto se suman otros adelantos más que se hacen desde el punto de vista de la ciencia básica para entender cómo es el proceso de infectividad del coronavirus. Por ejemplo, con la tecnología de las células madre inducidas, ¿no es cierto?, que permiten a través de células de la piel, ¿no es cierto?, poder hacer manipulaciones genéticas para que ellas se conviertan en cualquier tejido. Fíjense, con esa tecnología se han hecho organoides para poder estudiar cómo es el proceso cómo afecta el proceso de infección por coronavirus a diferentes órganos. Aquí vemos una hermosa fotografía de un trocito de intestino que se formó, un intestino humano que se formó con esa tecnología, y vemos en blanco las partículas de coronavirus, cómo están infectando. Y se hacen una serie de estudios para ver muchos detalles de cómo se produce la interacción, cuál es el daño que se está produciendo acá, y eventualmente empezar a hacer estudios aquí mismo de cómo diferentes drogas podrían bloquear, ¿no es cierto?, el proceso patogénico en diferentes órganos, porque recuerden que no solamente el coronavirus infecta el tracto respiratorio, sino que hay muchos otros órganos que tienen enzima convertidora de angiotensina, que son susceptibles de ser infectados por coronavirus. De manera que esta tecnología de los organoides está siendo también utilizada para poder tener más detalles de cómo infecta el coronavirus y tiene efectos sistémicos. Pero si ustedes se preguntarán, todos estos adelantos son compromisorios, pero todavía no es nada concreto como para poder defendernos del coronavirus. ¿Cuáles son las armas que la ciencia nos está proporcionando actualmente para poder protegernos del coronavirus? Y sí tenemos una que es muy potente, que está siendo un escudo súper importante para poder detener el contagio del coronavirus, que es los test de detección de coronavirus. Fíjense que hay algunas alternativas para detección del coronavirus, pero el gold standard para la detección del coronavirus es el PCR en tiempo real, que es una técnica que ya muchos la hemos conocido, ¿no es cierto? Pero también hay otras versiones que son mucho más rápidas. Por ejemplo, test rápidos serológicos que requieren el uso de plasma sanguíneo, por lo tanto requieren de la toma de muestra de sangre. Y también test de ELISA. Sin embargo, estos dos tipos de test son test que, si bien son rápidos, tienen mucho menos sensibilidad y además son tardíos porque requieren de que el organismo haya estado en contacto con el virus varios días para que se puedan haber formado anticuerpos, que esos son los que se detectan en forma indirecta y revelan la presencia de coronavirus en el organismo. En cambio, el test del coronavirus es totalmente directo, debido a que lo que detecta es el ARN del coronavirus directamente y no los anticuerpos, como en los casos anteriores. Además, otra ventaja que tiene es que por la naturaleza de la reacción que para la detección es un test el más sensible que se encuentra, ¿no es cierto? Es capaz de detectar muy poquitas copias del virus que se encuentran, ¿no es cierto?, en las personas. Ya somos capaces de detectarlas con el coronavirus, con el test de PCR, ¿no es cierto? El único desventaja que tiene es que es un proceso sumamente largo. Para tener una muestra, ¿no es cierto?, desarrollada y tener resultados de diagnóstico, por lo menos son 6 horas desde el momento que nos llega en el laboratorio hasta tener el resultado final. Lo cual, claro, en clínicas esa cantidad de horas es súper larga, es súper larga. Y si eso le sumamos de que tenemos que desarrollar por lo menos unas 100 muestras diarias, esto ¿no es cierto?, nos explica por qué hay colas muchas veces de exámenes que no se han podido desarrollar durante un mismo día. Bueno, como les conté, yo he estado involucrado desde que comenzó el coronavirus en un laboratorio de diagnóstico del coronavirus, así que me gustaría compartirle más detalles acerca de cómo es este proceso de diagnóstico de coronavirus. Esto comienza, ¿no es cierto?, con la toma de una muestra que puede ser nasal o faríngea o ambas, y, ¿no es cierto?, esa muestra debe ser súper
viene resguardada para que llegue al laboratorio a baja temperatura, de 2 a 4 a 8 grados. De lo contrario, se podría degradar el virus y tener falsos negativos. Cuando nos llega al laboratorio esta muestra, nosotros las manejamos con el máximo cuidado porque tenemos aquí partículas infectivas en gran concentración, de manera que podríamos infectarnos fácilmente si somos descuidados. Y esto tiene que ser realizado en laboratorios con niveles de bioseguridad apropiados, con equipamientos como gabinetes de bioseguridad que impiden de que haya un contacto directo del operador con la muestra. De manera que aquí tenemos el virus activo, infectivo, en este proceso. Lo que hacemos acá, ¿no es cierto?, es purificar todo el material genético que viene en la muestra. Pero aquí no solamente viene el material genético del virus, sino que viene, por ejemplo, material genético que está en la misma muestra donde hay células del paciente mismo, ¿no es cierto?, de las vías de la mucosa oral del paciente, de la mucosa nasal del paciente, de manera que hay una mezcla aquí de muchos materiales genéticos que todas las purificamos a través de una columna de afinidad. Posteriormente, ese ARN purificado necesita de un paso previo para la PCR tradicional, porque la PCR es una reacción que utiliza como sustrato el ADN, no el ARN, de manera que primero necesitamos convertir el ARN a una copia de ADN. Y eso se hace en una reacción que se llama la transcripción reversa, y nos permite hacer una copia entonces. A continuación viene la reacción de PCR que se hace en un equipo que se llama termociclador, y que es la reacción corazón, ¿no es cierto?, de la técnica del diagnóstico, y que es la amplificación de genes virales por la técnica de PCR. Esta amplificación propiamente tal cuenta de 3 etapas. La primera es una denaturalización, que se hace a altas temperaturas, a 95 grados, y eso, ¿no es cierto?, corresponde se calienta para que se separe las 2 hebras del ADN, que ustedes recordarán que el ADN tiene 2 hebras. Posteriormente se baja la temperatura a 55 grados. Esto permite de que secuencias pequeñas que llamamos partidores se puedan unir y reconocer específicamente el ADN viral, ¿no es cierto?, o la copia de ADN viral, y posteriormente se sube la temperatura un poco a 72 grados, y aquí actúa otro componente de la reacción de PCR, que es la TAC DNA polimerasa, que es una polimerasa que permite amplificar, hacer copias del ADN usando como punto de partida el partidor, y posteriormente volvemos a repetir estos ciclos hasta 40 veces, para tener múltiples copias del ARN viral. Además, para detectar esto hay otro componente más, que es una sonda, que permite, ¿no es cierto?, hacer de que esta reacción sea sumamente específica, ya que por un lado los partidores son específicos, ya que tienen una secuencia que es complementaria solamente al coronavirus, que fue seleccionada de esa manera para ser específica y diferenciar, por ejemplo, de otros coronavirus que son de baja patogenicidad, por ejemplo, que podrían estar causando un resfrío común, y de esa manera los distingo. Pero además tengo una sonda que se dividía en esta región que está entre medio de los 2 primers, y esa le da, ¿no es cierto?, un grado adicional de especificidad, y además le permite hacer la detección, como voy a mostrar a continuación. Ahora, esta reacción de PCR la hacemos para estar seguros no solamente para un gen viral, la hacemos para el gen viral de la polimerasa, que es el ORF1AB, pero además para los genes de la nucleocápsida, el gen N, y para el gen Spike, el gen S, que son genes todos del coronavirus. Pero además, fíjense que hacemos una cuarta reacción que es para una proteína humana. Entonces, fíjense que esto es un control interno muy importante, porque nos permite poder darnos cuenta si la persona realizó una buena toma de muestra, ya que si no encontramos amplificación del humano, eso implica de que tenemos tan poquito material de análisis de partida, que no siquiera tenemos muestras de ARN que salen, ¿no es cierto?, de nuestras propias células, de manera que esa muestra, ¿no es cierto?, inmediatamente la rechazamos porque indica de que está mal tomada. Ustedes ven entonces que el proceso es súper laborioso, porque tenemos al menos cuatro reacciones de PCR para cada muestra que tenemos que realizar, y fíjense que estamos realizando en nuestro laboratorio sobre 150 muestras diarias, a veces hemos llegado hasta 200.
de manera que es un proceso bien laborioso. Ahora, también me gustaría aprovechar de contar mi experiencia respecto a diferentes informaciones que han circulado respecto a la disponibilidad de reactivos para realizar esta reacción, de que eventualmente se estaría disminuyendo lo que son los stocks de reactivos y que quedaríamos en algún momento sin posibilidad de hacer este tipo de exámenes. Aquí, bueno, yo no les voy a contar lo que no sé, pero lo que yo he visto es que tenemos, al menos en el laboratorio, un stock súper grande para estar cubierto por lo menos para un par de meses más de reactivos para coronavirus, y generalmente se han ido eh, renovando esos stocks, así que al menos de lo que yo he visto directamente no me ha tocado ver ningún indicio de que haya una disminución de los stocks. Y de hecho tengo información de primera mano de que incluso hay laboratorios chilenos que están ya desarrollando alternativas para poder, ¿no es cierto?, tener una fuente de reactivos adicionales, ¿no es cierto?, que no dependamos del extranjero que nos vayan a llegar o no estos reactivos. Así que de esa manera yo desearía transmitir un grado de tranquilidad en ese sentido, de que al menos está asegurado por algún tiempo importante estos análisis. Ahora me gustaría contarle cómo fue surgiendo todo este proceso de apoyo en el diagnóstico de coronavirus por parte de las universidades, ya que inicialmente, antes de que se iniciara la pandemia en Chile en febrero, había un solo laboratorio que hacía el diagnóstico de coronavirus, que era el laboratorio del ISP en Santiago. Solamente ellos estaban autorizados para hacer el diagnóstico de coronavirus. Pero fíjense que después, paulatinamente, los distintos servicios de salud fueron capacitándose súper rápido. En marzo habían ya muchos laboratorios a lo largo del país, pero fíjense que hubo una movida muy inteligente del Ministerio de Ciencia que decidió, ¿no es cierto?, ofrecer a todos los laboratorios de investigación de las universidades la posibilidad de capacitarse y reconvertir sus instalaciones para poder prestar ayuda a la red de diagnóstico de coronavirus a nivel nacional. De manera que esto estuvo disponible incluso antes de que comenzara, ¿no es cierto?, el coronavirus en su etapa más cruda. De hecho, nosotros respondimos al llamado desde la Universidad Católica para poder sumarnos a esto de los primeros universidades. Aquí tenemos la lista que actualmente son 21 universidades que están formando parte de esta red de apoyo de diagnóstico del coronavirus, pero tenemos el orgullo de que nosotros como universidad fuimos una de las primeras universidades que accedió, ¿no es cierto?, a sumarse a esta iniciativa. Y ya llevamos más de 5.000 muestras analizadas en total, ¿no es cierto?, haciendo una contribución relevante a nuestra región y como apoyo también a otras regiones, fundamentalmente a la región metropolitana, que está más afectada por la infección, los contagios por coronavirus. No puedo dejar de mencionar a las personas que ¿no es cierto?, están participando de esta iniciativa en nuestra universidad, como son el equipo, ¿no es cierto?, que hace extracción del ARN viral, que es la parte más delicada, que son, ¿no es cierto?, Sillén, Tibisay, Yanara, Estefanía, y tenemos un apoyo súper importante de la Universidad de Concepción, que es la doctora María Inés Barría, una investigadora que ha desarrollado proyectos en Anantavirus, de manera que tiene muy claro todo lo que son las medidas de evitación de contagio de virus peligrosos. Y ella, fíjense que nos hizo una capacitación para tener claridad de todos los procedimientos de bioseguridad para evitar cualquier tipo de contagio. Fíjense que ella no conocía las instalaciones de nuestro laboratorio, pero cuando llegó se quedó inmediatamente tranquila porque se dio cuenta de que las instalaciones eran de máxima seguridad. Así que con eso nosotros también nos transmitió alto grado de tranquilidad para ir trabajando seguros y tranquilos, con mucho respeto, eso sí, por el coronavirus. Fíjense que aquí tenemos la única foto disponible que les muestro que sacaron para el diario. Esto fue durante la sesión de entrenamiento, es decir, aquí no había coronavirus todavía. Y después, fíjense que nunca más hemos podido sacar una foto porque una
normas más básicas es no usar celular dentro de las instalaciones, de manera que es la única foto que vamos a tener para el recuerdo. Y aquí les muestro la fotografía de mi colega Matías Hepp. El doctor Hepp es el líder de esta iniciativa en nuestra universidad. Él me invitó a colaborar en el diagnóstico y se ha preocupado de poder, ¿no es cierto?, sacar adelante y gestionar esta iniciativa en todos los más mínimos detalles, y es el gran gestor en nuestra universidad de esta iniciativa. Pero hasta el momento, ¿no es cierto?, a pesar de que tenemos, le he demostrado de que hay muchos adelantos que están en curso a nivel mundial para poder protegernos del coronavirus, como los clinical trials para tener medicamentos, vacunas contra el coronavirus. Y también le he demostrado que tenemos adelantos que nos permiten tener una excelente red nacional para detección de coronavirus. Todavía esta estrategia, ¿no es cierto?, nos preguntamos ¿qué puedo hacer yo? Porque son estrategias que no dependen de mí. ¿Qué arma personal tengo yo, ¿no es cierto?, en forma activa para protegerme del coronavirus? Y fíjense que hay un arma súper potente que la podemos desarrollar en casa, que es, ¿no es cierto?, desarrollar estilos de vida saludables. Sí, porque fíjense que hay estudios que nos han mostrado recientemente de que las personas que llevan estilos de vida más saludables, es decir, practican ejercicio físico frecuentemente, se alimentan bien, no fuman, tienen una salud mental adecuada, pueden tener, ¿no es cierto?, si eventualmente se infectan, tener, ¿no es cierto?, una resolución del virus, ¿no es cierto?, de la infección viral mucho más exitosa que las personas que tienen factores de riesgo, como personas que tienen malnutrición por exceso o por defecto, o personas que tienen alguna otra alteración metabólica. Obviamente que además de tener una vida sana, obviamente que tenemos nuestras armas que son súper poderosas también, nuestros escudos de defensa, que son las que ya todos conocemos y responsablemente estamos observando. Además de la que sale aquí, que falta aquí, que es muy importante, que no sale, que es mantenerse en casa si es que no necesito salir a hacer algo muy urgente fuera de casa. Y si es que salgo, usar una mascarilla, siempre. Y bien usada también. Pero lo que les comentaba respecto a la influencia de los estilos de vida y la respuesta inmune fortalecida. Resulta que aquí les muestro un estudio de un colega que trabaja en el Reino Unido, Carlos Celis. El colega usó una base de datos que es muy grande, que es la base de datos del UK Biobank, que tiene más de 600.000 personas, así que es un estudio con un poder estadístico muy grande, y los resultados, por lo tanto, son muy confiables. Y nos dice ese estudio de que el riesgo de coronavirus aumenta cuando yo tengo mayor IMC. Fíjense que aumenta un 33% cuando tengo por cada desviación estándar en el IMC. El porcentaje de masa grasa también aumenta en un 33% cuando tengo una desviación estándar de porcentaje de masa grasa, ¿ya? Fíjense que respecto a las personas normopeso, aumenta el riesgo de infección por coronavirus en las personas que tienen sobrepeso en un 44%, y aumenta hasta el doble en personas que tienen obesidad, es decir, su IMC sobre el 30. Ok, o sea, claramente hay una asociación, un aumento de riesgo por, ¿no es cierto?, todo lo que es desórdenes del estado nutricional. Pero además tenemos factores protectores contra la infección del coronavirus en que se relacionan con la actividad física. Por ejemplo, estos 12 indicadores que reflejan función respiratoria, capacidad respiratoria, vemos que si tenemos mayor, una desviación estándar mayor capacidad respiratoria, el riesgo de infección por coronavirus está disminuido. Lo mismo si tenemos un ritmo de caminata lento, es decir,
que refleja una baja actividad física, baja capacidad pulmonar, eso, ¿no es cierto?, tiene hasta el doble de riesgo de infección por coronavirus. Y las personas que caminan rápido, que reflejan una alta, ¿no es cierto?, actividad pulmonar, ¿no es cierto?, capacidad respiratoria, están protegidos también contra el riesgo de coronavirus. De manera que estos datos epidemiológicos claramente demuestran de que los estilos de vida saludable contribuyen a fortalecer la respuesta inmune. Sin embargo, también hay otros estudios que muestran de que, sobre todo para la actividad física, hay cierta controversia entre su grado de protección contra las infecciones respiratorias. Porque si bien muchos estudios confirman de que la actividad física moderada es un factor protector porque nos disminuye el riesgo de infecciones en general, no del coronavirus, en general de infecciones del sistema respiratorio, fíjense que hay otros estudios realizados que cuando se hace una actividad física supramáxima, es decir, muy cercano al máximo, tenemos un aumento en el riesgo de infecciones respiratorias. Enfatizo de nuevo, infecciones en general, no solamente de coronavirus. De manera que, claro, existe una controversia, de hecho hay algunos estudios que tampoco concuerdan con esto de que la actividad máxima del coronavirus, actividad máxima física estaría dándonos mayor riesgo de infección. ¿Ya? ¿Por qué dicen que tienen mayor riesgo de infección en algunos estudios? Porque han visto que luego de la actividad física de alta exigencia hay una linfopenia, es decir, una disminución de los linfocitos circulantes. Pero esto en realidad no es necesariamente un reflejo de una menor actividad. Ya faltan estudios funcionales que a lo mejor podrían revelar si efectivamente eso se traduce, esa linfopenia, en un mayor riesgo de infección. Ya, es decir, se necesitan mayores estudios para confirmar lo anterior. Y finalmente, respecto a la alimentación, ¿no es cierto? Sabemos, ¿no es cierto?, de que tanto la malnutrición por déficit como la malnutrición por exceso son factores de riesgo que nos permiten tener mayor riesgo aumentado para la infección respiratoria, incluyendo el coronavirus. Respecto a la malnutrición por déficit, eso se debe a que, debido a que la mayoría de las, o mejor dicho, muchas vitaminas, muchos minerales, muchos micronutrientes, tienen efectos, ¿no es cierto?, antioxidantes, entre otros, que permiten poder protegernos contra todo el proceso inflamatorio que libera muchos oxidantes para poder destruir a los patógenos. De manera que esos vitaminas que participan en procesos antioxidantes, entonces nos están protegiendo para poder liberar en forma más exitosa, ¿no es cierto?, la respuesta inmune de una manera segura. Es solamente un listado para detallar lo que ustedes conocen, por ejemplo, de que, bueno, esto no son vitaminas, pero algunos aminoácidos, como metionina, cisteína, arginina, son componentes básicos, son sustratos para la síntesis de glutatión, que es el principal antioxidante intracelular. Arginina, por ejemplo, en el caso de la arginina, es un precursor del óxido nítrico, que ustedes saben que es el efector para la citotoxicidad mediada por macrófagos. También conocen ustedes que los ácidos grasos son precursores de moléculas que están involucradas con inflamación. Regula también la proliferación de linfocitos T. Lo mismo, vitamina A está involucrada en la regulación de la maduración de precursores de leucocitos. La vitamina D, ¿no es cierto?, suprime la autoinmunidad, tiene efecto antiinflamatorio, reduce la actividad de linfocitos T helper 17, y la secreción de citoquinas proinflamatorias. La vitamina E es un potente antioxidante de lípidos, ¿no es cierto?, y por lo tanto protege la oxidación de ácidos grasos poliinsaturados y a la LDL que se produce en procesos inflamatorios. La vitamina C también es otro potente antioxidante que se acumula en células fagocíticas y que se ha visto que mejora procesos quimiotácticos de fagocitosis.
vitamina, el ácido fólico, permite la supervivencia para las células T reguladoras, de manera que permite, ¿no es cierto?, regular el grado de inflamación durante una respuesta inmune, y, ¿no es cierto?, minerales también que tienen algunos de ellos efectos antiinflamatorios. De manera que teniendo una nutrición que es balanceada, es la manera en la cual vamos a hacer de que el riesgo de coronavirus vaya a disminuir y vamos a fortalecer nuestras defensas para poder, ¿no es cierto?, defendernos mejor contra el coronavirus. Así que a mí me gustaría terminar reflexionando en general acerca de que es súper importante el arma que o el escudo, mejor dicho, que la ciencia nos da para poder defendernos del coronavirus, porque nos da evidencia como la que le acabo de dar, evidencia científica que nos va indicando qué tipo de comportamiento tenemos que tener para poder protegernos de la infección por coronavirus. Nos proporciona también antecedentes de cómo es la biología del coronavirus, cómo nos infecta, cuáles son los daños que nos producen en el organismo, de manera que esa información clave nos permite diseñar blancos terapéuticos que sean efectivos para poder detener la infección por coronavirus, y además la ciencia nos permite ir teniendo capacidad de detección de coronavirus, de manera que a mí me gustaría transmitir un mensaje de optimismo, que es la mejor forma de poder hacer frente a esta pandemia, y teniendo claro, obviamente, de que el coronavirus es una situación grave que se va a solucionar en el mediano plazo, pero tener claro de que esto se va a solucionar si somos responsables, ¿no es cierto? En la medida que más responsables seamos con las indicaciones que se nos han dado, vamos a más rápidamente salir de esta situación. Así que termino, ¿no es cierto?, diciendo algo que me gustaría enfatizar otra vez más, que es que el coronavirus tenemos que no tenerle miedo, pero sí mucho respeto para poder, ¿no es cierto?, lidiar bien con esta pandemia. Y termino también agradeciendo nuevamente a esta instancia de conversatorio organizada por las universidades del Biobío en su sede Chillán y por la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Muchas gracias.